Casilda Rodríguez Bustos. Pariremos con placer. Apuntes sobre la recuperación del útero espástico y la energía sexual femenina. 1. Sobre la función fisiológica natural del útero. Dice Frédéric Le Boyer que lo que hasta ahora se han conocido como contracciones uterinas adecuadas, en realidad son calambres, contracciones altamente patológicas, puesto que el útero debiera distenderse suavemente, con un movimiento rítmico y ondulante, a lo largo de sus haces de fibras musculares, de arriba a abajo, y tan suave y tierno como la respiración de una criatura cuando duerme plácidamente. Es, nos asegura Le Boyer, el ritmo suave y tierno y también ciego y todopoderoso del mundo visceral. El obstetra inglés Gradley Reed también llegó a la misma conclusión. Tras varios años de práctica obstétrica, empezó a pensar que el dolor en el parto podría ser algo patológico, y para confirmar esta hipótesis realizó diversas investigaciones. Entre otras, realizó un estudio sobre el dolor, sobre la distribución y sensibilidad específica de los receptores del dolor, nociceptors, lo cual le confirmó que el dolor constituye un sistema de defensa destinado a alertarnos de alguna agresión o disfunción de algún órgano o sistema. Por eso, por ejemplo, tenemos más sensibilidad para el dolor en la parte delantera del cuerpo que en la espalda, al objeto de proteger las vísceras. Reed asegura que un corte con el bisturí en el útero no produce dolor, y que en cambio duele muchísimo todo lo que sea la disfunción de la distensión muscular, que habría que evitar en un parto fisiológico y normal. Este estudio, unido a su convicción de que no hay proceso fisiológico que en condiciones normales de salud se produzca con dolor, le fue confirmando sus primeras sospechas. También realizó un estudio en aborígenes africanas, observando que efectivamente el parto natural es indoloro. En su tesis doctoral, Claudio Becerro de Bengoa, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, asegura que el dogma de parto doloroso, peligroso y penoso, como ha surgido en el transcurso de nuestro desarrollo cultural, crea un miedo de expectación responsable de los dolores y de muchas de las complicaciones que de ellos se derivan. En una entrevista al diario El País, el doctor Becerro afirma que en las civilizaciones primitivas o tribales, en las que no existen divinidades o apenas tiene relevancia la religión, se concibe el parto como algo absolutamente fisiológico y que acontece sin dolor. El ensayista francés del siglo XVI, Montaigne, afirmaba que había pueblos enteros en donde se desconocía el dolor en el parto. Asimismo, Bartolomé de las Casas refería que el parto de las indígenas del Caribe, que había conocido, se producía sin dolor. Georges Brodec, en el siglo pasado, fue más lejos al asegurar que los terribles dolores del parto ocultan cantidad de placer, coincidiendo con el anatomista francés Ambroise Paré, que en su tratado de anatomía decía que la acción y utilidad de la matriz es concebir y engendrar con un placer extremo. Vamos a tratar de entender cómo es posible que un útero se abra con dolor o, por el contrario, con extremo placer. El útero es una bolsa formada por haces de fibras musculares con una puerta de salida, el cérvix, donde estos haces se concentran para poder cerrar la puerta herméticamente con el fin de sostener el peso del feto, de la placenta, del líquido amniótico, etc., contra la fuerza de la gravedad, y al mismo tiempo poder abrirse hasta los famosos 10 centímetros para que salga el bebé a término. La bolsa uterina integrada en el cuerpo de la madre fue un gran invento evolutivo que resolvió de forma prodigiosa la contradicción entre la consistencia del envoltorio protector para que crezca el embrión y su salida al llegar a término. Por ejemplo, los huevos de las aves no pueden ser más consistentes porque de otro modo el polluelo a término no podría romperlo para salir.
El tejido muscular es fuerte y al mismo tiempo elástico y flexible. Elástico para albergar a la criatura según va creciendo. Fuerte para apretar las fibras musculares del cuello y aguantar 10 o 12 kilos de peso contra la fuerza de la gravedad. Y flexible para la total relajación, distensión y apertura de la salida. Y todo esto con un dispositivo de cierre y apertura en el que participa un sistema neuroendocrino y neuromuscular, el cual a su vez depende de la sexualidad de la mujer. Juan Merelo Barberá decía que este dispositivo no es otra cosa que el orgasmo y el proceso de excitación previa, y que el orgasmo fue el invento evolutivo para accionar la apertura del útero. El objeto de este librito no es otro que entender en concreto esta afirmación. Según G. D. Reed, que estudió también con detenimiento el sistema neuromuscular del útero, este tiene 3 capas de fibras musculares: las longitudinales, las circulares y las intermedias. Las intermedias, que forman la capa media de la pared de la bolsa uterina, son haces muy apretados que rodean en forma de ochos y de espirales los vasos sanguíneos que suministran el oxígeno a las células y retiran los productos de desecho. Son un dispositivo previsto para acompañar el intenso trabajo de los músculos uterinos durante el parto. Reed asegura que esta actividad muscular para aumentar el flujo sanguíneo es importantísima para la fisiología del parto. Por ejemplo, es sabido que algunos deportistas se transfunden bolsas de sangre para incrementar su rendimiento. Los haces circulares, como puede observarse en la figura 1, son escasos en la parte superior de la bolsa uterina y se van haciendo más seguidos hacia la parte media inferior, para terminar formando los compactos haces circulares del cérvix. Reed explica que los músculos longitudinales y los circulares forman un par que debe funcionar de manera sincronizada. Cuando unos están contraídos, los otros se distienden y viceversa. Y pone varios ejemplos, como el del bíceps y el tríceps de nuestros brazos. Cuando doblamos el brazo, el tríceps se contrae, el bíceps se distiende. Y cuando estiramos el brazo, sucede lo contrario. Continuamente movemos el brazo y nuestros músculos funcionan a la par, sin producir dolor, a menos que alguno sufra alguna contractura que lo impida. Pone también el ejemplo de la vejiga urinaria, que tiene una anatomía muscular aparentemente similar a la del útero. Los haces longitudinales están distendidos y los circulares contraídos para retener la orina. Cuando orinamos, los circulares se distienden para permitir el movimiento de contracción-distensión de los longitudinales expulsan la orina. Así, explica Reed, los haces longitudinales tienen la función de vaciar y los circulares de retener. Y cuando los longitudinales se empujan hacia afuera, los circulares deben de aflojarse y distenderse. Lo mismo en el útero que en la vejiga urinaria. Continúa explicando Reed que los haces longitudinales están inervados al sistema nervioso parasimpático, mientras que los circulares al simpático. Como es sabido, el sistema nervioso parasimpático, también llamado sistema vagal, es el que se activa en el estado de relajación, y el sistema nervioso simpático, el que funciona en estado de estrés y de alerta. De manera que por eso, concluye Reed, el cérvix no dilata cuando la mujer está en ese estado, con el sistema nervioso simpático activado. La fisiología de parto, establecida a lo largo de la evolución, prevé la detención de un proceso de parto si aparece un riesgo para la hembra. Por eso el cérvix, como dice Le Boyer, no afloja la garra si la mujer está en estado de estrés. De manera que las fibras circulares, en lugar de funcionar acompasadamente en armonía con el movimiento de las longitudinales, ofrecen una resistencia que hace entrar a estos últimos en un movimiento espasmódico, unos espasmos que producen el dolor del calambre, pero que no se reconocen como tales, sino como si fueran las contracciones normales del parto. Así es como Reed llega a la conclusión de que el miedo, que mantiene activo el sistema simpático, impide la relajación y la distensión de los músculos circulares de la boca del útero,
produciendo el movimiento espástico o espasmódico del útero, lo que considera una disfunción de la fisiología natural y normal del parto. En la comparación que hace Reed entre el funcionamiento de la vejiga urinaria y el del útero, creo que está la clave del último paso que le faltó dar a este honrado y genial investigador para entender definitivamente la fisiología del parto. Porque el útero, a diferencia de la vejiga urinaria, tiene receptores de oxitocina en el tejido muscular para activarse con la llegada de esta hormona. Es decir, en el útero interviene la sexualidad, cosa que no sucede en la vejiga urinaria, y por eso su fisiología no es del todo similar ni comparable a la del útero. De hecho, cuando se induce o se quiere acelerar un parto con oxitocina sintética, lo que sucede es que las fibras longitudinales del útero se baten espasmódicamente, pegando tirones a las fibras circulares que permanecen contraídas. Además, la oxitocina sintética llega en tromba en lugar de llegar de forma pulsátil. Por eso es muy frecuente que un parto inducido acabe en cesárea. La fisiología natural del parto supone el estado de relajación de la mujer, el sistema nervioso simpático desactivado y la producción natural de oxitocina. En 1966, unos años después de la publicación de la obra de Reed, William Masters y Virginia Johnson publicaron su Human Sexual Response, en el que recogen el movimiento del útero que tiene lugar en todos los orgasmos femeninos. Los autores, además de dibujarnos el movimiento del útero durante el orgasmo, registraron la secuencia de dicho movimiento con electrodos intrauterinos, una sucesión de contracciones y distensiones, un latido rítmico, que es el mismo movimiento muscular que tiene que realizar el útero durante el trabajo de parto. Lo asombroso es que la obstetricia y las mujeres, y el mundo en general, salvo excepciones como la de los sexólogos españoles Juan Merelo Barberá y Ramón Serrano Vicens, hemos continuado sin relacionar el trabajo del parto con el orgasmo, como si el parto con dolor fuera consustancial a la condición de la hembra humana. Porque de algún modo el mecanismo neuromuscular del útero descrito por Reed se completa con el electrouterograma del orgasmo. Frédéric Le Boyer, sin necesidad de electrodos intrauterinos, también observó y describió los dos tipos de contracciones: las normales, generadoras de placer, y las patológicas, generadoras de terribles dolores. Y cita: "Lo decimos en serio e invocando repetidas experiencias, y no en nombre de teorías, de filosofías, de creencias. El trabajo de parto puede ser una sucesión de contracciones verdaderamente adecuadas, buenas, generadoras de placer, igual que los calambres generan intolerables sufrimientos. En vez de contraerse en bloque y brutalmente, el útero lo hace lenta, progresivamente y casi con dulzura cuando la contracción llega a su punto límite. Observamos cómo, después de una pausa, que aun siendo breve, no deja de ser muy nítida, el útero se relaja y lo hace con la misma lentitud extrema, la misma progresividad, con una nueva pausa en total reposo. Esta lentitud, que solo tiene parangón en los movimientos voluntariamente lentos del Tai Chi Chuan, determina que las contracciones, vistas en conjunto, se asemejen a la respiración lenta, profunda y completamente sosegada de un niño cuando duerme y disfruta de un reposo sin par. Los primeros planos que muestran el vientre de la mujer no dejan lugar a dudas en cuanto a la realidad de estas contracciones. A su vez, los primeros planos de su cara, mientras sigue avanzando en su trabajo, expresan con elocuencia que esa joven mujer, en lugar de retorcerse de dolor, avanza lentamente hacia el éxtasis. Y las patológicas, que hace sufrir a la mujer que da luz. La mujer sufre debido a las contracciones, unas contracciones que no acaban nunca y que hacen un daño atroz. Pero esos son calambres, todo lo contrario de las contracciones adecuadas. ¿Qué es un calambre? Una contracción que no cesa,
que se crispa y se niega a soltar su presa, y por tanto no afloja su garra, para transformarse en su contrario, la relajación en la que normalmente desemboca. En otras palabras, lo que hasta ahora se había tomado por contracciones adecuadas eran contracciones altamente patológicas y de la peor calidad. ¡Qué sorpresa! ¡Qué revelación! ¡Qué revolución en ciernes! Termina la cita. Todo esto nos permite entender, por fin, los testimonios antropológicos acerca de pueblos enteros que desconocían el dolor en el parto, además de los citados de Montaigne y Bartolomé de las Casas y de la propia investigación de Reed, también lo de los bosquimanos del siglo pasado. Y también entender la maldición divina del parirás con dolor, que implícitamente reconoce que antes no se paría con dolor, y también que sabían cómo hacerlo. Tenía razón Reed, el miedo no permite la relajación de los haces circulares del útero, porque el miedo es incompatible con cualquier acto sexual. Toda la sexualidad, por definición, es la extrema relajación, la activación total del tono vagal, la confianza en el entorno, el switch off del simpático y de la intervención del neocórtex, etc. Lo opuesto al estado neuroendocrino muscular de un cuerpo que tiene miedo. Fue una aproximación certera a la de Reed. Solo faltó entender el parto como un acto sexual. Ahora bien, entender el parto como un acto sexual implica una aproximación a la sexualidad femenina diferente de la establecida en la dominación patriarcal, que para empezar es exclusivamente falocéntrica. Sin embargo, pese al modelo falocrático vigente, en el siglo pasado hubo mujeres obstetras que abordaron la maternidad desde la perspectiva de la verdadera sexualidad femenina. Por ejemplo, la norteamericana Niles Newton, médico de la Research Associate in Obstetrics de la Universidad de Pensilvania, afirmó que las emociones sexuales de la mujer conciernen a más aspectos de su vida que a los de sus relaciones con el sexo opuesto. Estos aspectos más amplios de su comportamiento sexual y de sus sentimientos, aunque afectan a muchas partes de la vida de la mujer, por lo general se desprecian, cuando no se ignoran por completo. Se contemplan como partes de su función biológica, separadas y no relacionadas entre sí. En esta actitud está implícita la discriminación cultural que se arrastra contra la mujer. En muchos aspectos se contempla a la mujer como una fotocopia del hombre. A menudo sus características sexuales específicas se subrayan en la medida en que son de interés para el sexo opuesto. Todo un alegato contra el falocentrismo exclusivista y a favor del entendimiento de la maternidad como parte de la sexualidad femenina. Una sexualidad conforme a la cual las mujeres pariríamos con placer y los seres humanos crecerían en la expansión de su capacidad orgástica. Todo ello incompatible con la dominación masculina, el estado de sumisión y el fratricidio. La diversidad y la gran capacidad orgástica de la mujer se puso de manifiesto en la investigación que llevó a cabo Ramón Serrano Vicens sobre la sexualidad de la mujer, recogiendo las experiencias íntimas de 1.417 mujeres de todas las esferas sociales y de todas las edades, de las cuales en el momento de la investigación 347 eran solteras, 995 casadas, 71 viudas y 4 religiosas. Alfred Kinsey visitó a Serrano Vicens cuando llevaba computadas 1.300 entrevistas y ya entonces aseguró que se trataba del trabajo más completo llevado a cabo en toda Europa. Sin embargo, a pesar del apoyo del mismo Kinsey, los resultados de su investigación no pudieron hacerse públicos hasta varios años después, ni tuvieron la relevancia que hubieran debido tener en los medios académicos y científicos. La conclusión de la investigación de Serrano Vicens es que la capacidad sexual y orgástica de la mujer es mucho mayor de lo que normalmente se admite, y además dista mucho de ser exclusivamente falocéntrica. En la práctica, esa capacidad se desarrolla en una alta proporción al margen del coito, lo que supone todo un varapalo
a la institución de la pareja heterosexual estable. Aparece antes de la pubertad, no está vinculada a la reproducción y es muy variada y diversa. Utiliza la idea de que es tan única como las huellas dactilares. Afirma que esta altísima capacidad orgástica de la mujer se ha mantenido oculta, convirtiendo sus manifestaciones en una supuesta patología, la ninfomanía. En su estudio, un 2,5% de mujeres tenían de modo habitual de 20 a 30 orgasmos consecutivos e incluso más. La importancia de la investigación de Serrano-Vicens es que nos da una idea de lo que sería la sexualidad femenina en una sociedad no patriarcal, ya que también dejó constancia de la diversidad de las modalidades en las que la sexualidad de las mujeres se desarrollaba y en las que el autoerotismo y la homosexualidad aparecían de manera muy importante, tanto cuantitativa como cualitativamente, por la intensidad del placer orgásmico. También observó que el desarrollo de unas determinadas prácticas sexuales no parecía excluir u obstruir las otras, sino que en general sucedía al revés. Por ejemplo, a mayor desarrollo de la capacidad orgástica en la infancia y en la adolescencia, con prácticas solitarias o con amigas, mayor capacidad orgástica en las relaciones coitales conyugales había después. Serrano-Vicens compartió con Juan Merelo Barberá sus investigaciones, entre ellas la conclusión de que el orgasmo en el parto es un hecho corriente y no insólito ni raro en la naturaleza de la mujer. Serrano-Vicens había encontrado algunos casos de partos orgásmicos y al contárselo a Kinsey, este le contestó que él había conocido también 3 casos. Por su parte, Merelo Barberá, en su propia investigación, halló 9 casos y Claude Schevat 14 en 254 partos observados. Pero también Masters y Johnson en su libro relatan haber conocido 12 casos de partos orgásmicos. Asimismo, en el informe HIT, la autora dice: unas cuantas mujeres mencionaron el parto como otra especie de orgasmo. Incluso una de ellas dijo que el nacimiento de mi primera hija ha sido considerado por mí como el mayor orgasmo de mi vida. Como es sabido, Merelo Barberá presentó un informe sobre la relación entre el orgasmo y el parto en el Congreso de Ginecología de París en 1974. No hubo réplica, ni crítica, ni debate, solo el silencio y alguna aislada iniciativa como la de Schevat. Pero lo que sí hubo fue un firme cierre de filas, que hizo que a Serrano-Vicens le costara tanto trabajo editar su libro, incluso que fuera perseguido por un artículo publicado en una revista especializada. Cierre de filas, Santiago y cierra España. Pero qué poco importa que las mujeres y las criaturas sufran los terribles dolores del parto. La violencia interiorizada y la cantidad de sufrimiento que conlleva la vida con el útero contraído es casi infinita. La poca divulgación de estas informaciones, realizada además por separado, permite en parte entender nuestra falta de reacción, de las mujeres en general y de las científicas en particular, ante un asunto tan importante. Es hora de abordarlo para poder recuperar la verdadera maternidad, para que cese la orfandad y para que el dolor de la falta de madre deje de perseguirnos. Porque el parto con dolor forma parte de la maternidad patriarcal, de la impostura que dice Sau, de la falsa madre que se nos presenta como madre verdadera. Pero la verdadera maternidad no es esclavitud, ni carga, ni enfermedad, sino una opción gozosa de desarrollo de nuestra sexualidad y de nuestras vidas. No se trata solo de acabar con el dolor innecesario del parto, que, como dice Le Boyer, no satisface a ningún dios. Se trata de acabar con la violencia interiorizada, que supone inhibir nuestra sexualidad y nuestra capacidad orgástica desde la infancia. La violencia interiorizada de la negación de nuestros cuerpos y de nuestras vidas, como decía Lea Melandri. Esa violencia contra nuestros cuerpos enseguida se convierte en violencia contra las criaturas cuando, disciplinados para servir exclusivamente a la complacencia falocéntrica, se los negamos. Sin olvidar que la violencia del parto es también la violencia del nacimiento con dolor.
En las últimas décadas, la neurología ha verificado el impacto de la falta del cuerpo a cuerpo con la madre y de placer corporal durante la etapa primal. No es objeto de este librito tratar este tema, pero sí quiero decir que la neurología ha comprobado que la falta de madre verdadera es causa inmediata del carácter agresivo y violento de las personas. Hay una correlación entre la dimensión corporal y la dimensión social del matricidio. Como ya señaló Juan Jacobo Bachofem, el fratricidio se deriva del matricidio. También quiero señalar la necesidad de reflexionar sobre el parto desde la perspectiva de la biología evolutiva. En el colegio estudiábamos que los seres humanos somos animales racionales y que era esta cualidad de seres racionales lo que nos distinguía del resto de los animales irracionales. Sin embargo, parece ser que lo que más nos distingue de las demás especies no es el conocido desarrollo del sistema neurológico humano, sino un gran desarrollo de la sexualidad. La sexualidad humana no tiene parangón ni en cantidad ni en calidad con la del resto de nuestros parientes animales. Quizá la gran capacidad orgástica humana está relacionada con las transformaciones asociadas a la adquisición de la posición bípeda y que dieron lugar a nuestra especie. Porque al adquirir la hembra la posición erecta y quedar el útero a merced de la fuerza de la gravedad, se hizo necesario un perfeccionamiento específico del dispositivo de cierre y de apertura del útero. No era una característica cualquiera de la especie, sino un cambio imprescindible para no desaparecer. Por eso, la actividad sexual que supone un parto, que tiene unas bases neuroendocrino-musculares similares en todas las mamíferas, se tuvo que hacer más intensa. Más fibras musculares, más terminaciones nerviosas, más actividad fisiológica y sexual para cerrar y abrir la boca del útero. Así pues, parece que la clave está en la sexualidad femenina, que aunque para Freud era un continente negro inexplorado, está ahí y además no es cierto que esté del todo inexplorado. Además de lo ya dicho, tenemos el estudio de la sexóloga Maryse Choisy, coetáneo y de algún modo complementario de la de Serrano Vicens. Choisy, en la década del 60, realizó un seguimiento con cuestionarios durante 15 años de la sexualidad de 195 mujeres. Cuantitativamente, el estudio es menos amplio, pero en cambio, cualitativamente, profundiza más por el seguimiento a lo largo de los años y porque como mujer pudo recoger de forma más precisa la descripción del placer orgásmico relatado por las mujeres. Así llegó a la conclusión de que el útero es el centro del sistema erógeno de la mujer y actúa como una caja de resonancia del placer. Choisy habla de un orgasmo cérvico-uterino, que por lo general se confunde con el orgasmo vaginal y que es el más intenso y de mayor placer, que se extiende por todo el organismo. Y cita: el orgasmo femenino auténtico no se produce ni en el clítoris ni en la vagina. Tiene su origen en el cuello del útero. El orgasmo cérvico-uterino difiere radicalmente de todos los otros placeres en intensidad, en profundidad, en calidad, en ritmo sobre todo, en extensión. Es más difuso, termina por abarcar el cuerpo entero. Cierra la cita. Choisy asegura que la expresión ultravaginales, a veces utilizada para describir los orgasmos profundos e intensos, por ejemplo por María Bonaparte, en realidad debe referirse al uterino. El desconocimiento en nuestra cultura de la sexualidad uterina se puso de manifiesto en un programa televisivo sobre sexo, cuando una mujer llamó para hacer una consulta. Era deportista y al hacer abdominales se excitaba sexualmente y tenía orgasmos. Quería saber si era normal, a lo que la experta del programa le contestó que aunque tenía mucha suerte, aquello no era normal. ¿Cuántas de estas consultas o informaciones le tendrán que llegar a esta experta en sexología antes de percatarse de la sexualidad uterina? Esto es un ejemplo de hasta qué punto existe y es ignorada la sexualidad uterina de la mujer. Sin embargo, la información de la telespectadora es perfectamente normal y coherente con la anatomía del sistema erógeno de la mujer, por la presión de los músculos abdominales y pélvicos sobre los uterinos, y por el mismo balanceo del útero al hacer, por ejemplo, las abdominales, lo mismo que el balanceo de una danza del vientre o el de otras prácticas que fueron habituales en las mujeres de otros tiempos. Lo mismo que sucede al apretar los muslos y los glúteos, al ejercer una presión que alcanza el útero. Cuando una mujer empieza a excitarse sexualmente,
el útero empieza primero a temblar, como una medusa suspendida en el océano, y luego a latir, como un corazón, o como el cuerpo de una rana, como decían nuestras antepasadas. Cuando se recupera, en alguna medida, la conexión neuromuscular con el útero, su latido se percibe durante el orgasmo como una ameba que se encoge un poco para enseguida distenderse suavemente. Distensión que se siente como un movimiento del útero hacia abajo, como un movimiento ameboide, o como el de un pez que se deslizase en el interior de la cavidad vaginal. Sin embargo, la socialización de las niñas en la inhibición sistemática de las pulsiones sexuales hace que dichas conexiones neuromusculares no se establezcan, y por eso nos hacemos adultas sin sentir o percibir el útero. Es la socialización en la ruptura de la unidad psicosomática entre la conciencia y el útero, que decía Merelo Barbera. Por eso, por lo general, o por lo menos en los primeros orgasmos de nuestras vidas, solo percibimos el placer que el útero expande y no percibimos el propio latido del órgano propulsor del placer. Es como si sintiéramos el calor de un radiador, pero el radiador quedara fuera del alcance de nuestra percepción sensorial. En cambio, hay unos versos mesopotámicos del tercer milenio a.C. que mencionan a Ninsurga, una gran madre que contrae la matriz y desencadena el parto, poniendo así de manifiesto la existencia de esa conexión del neocórtex con el útero que ahora tenemos perdida. ¿Cómo se entiende ahora el triple mandato encadenado de Yahvé? El hombre te dominará, pondré enemistad entre ti y la serpiente, la representante en la antigüedad de la sexualidad de la mujer, y parirás con dolor, verdadero cimiento de la civilización patriarcal. Tras varios milenios de socialización en el triple mandato, cuando se aborda científicamente la sexualidad de la mujer, lo que se hace en realidad es abordar la sexualidad de una mujer que desde generaciones ya no vive según su deseo y que se socializa en una desconexión corporal, con el útero espástico. Entonces se toma la devastación como lo originario, como siempre, y se define una sexualidad femenina que va del clítoris a la vagina, y se habla del orgasmo clitoridiano y del orgasmo vaginal. Sin embargo, en la antigüedad se conocía perfectamente la función sexual y erógena del útero. Un ejemplo, en los tratados de sexualidad tántrica, el yoni se suele traducir por vagina, aunque en sánscrito quiere decir literalmente útero. No pudiendo o no queriendo entender qué pinta el útero en la sexualidad femenina, se inventan la traducción de yoni por vagina y nos presentan los dos órganos sexuales, el masculino, el lingam, el pene, y el femenino, el yoni, la vagina. No cabe mejor representación de la castración patriarcal de la mujer que la traducción de yoni por vagina. Como dice Choisy, la vagina es el canal que conduce al verdadero órgano sexual de la mujer, el útero, que una vez desconectado de la conciencia, desaparece, se invisibiliza, porque era y sigue siendo políticamente incorrecto. El movimiento del útero está reflejado en los primeros tratados sobre medicina de los antiguos griegos, lo que sirvió para después hablar peyorativamente de un animal que se mueve dentro de la mujer, con una voracidad insaciable, animal dentro de otro animal. Animales que en otro tiempo tenían un significado erótico, como la serpiente, la medusa, el pulpo, etc., se van convirtiendo simbólicamente en sucesivos monstruos, a medida que la sexualidad de la mujer se demoniza, se convierte en lascivia y se consolida el orden sexual falocrático del patriarcado, como la bestia monstruosa en la que se convierte la sabia Pitón de Delfos en nuestro Renacimiento. El movimiento del útero también queda implícitamente reconocido en el concepto de histeria, que viene de histera, útero en griego, con el que se calificaba la enfermedad de la frigidez sexual, y que consistía en que el útero se quedaba inmovilizado y contraído en la parte superior de la cavidad pélvica. De ahí el nombre de histeria, dado a la frigidez. Según refiere Dorion Sagan, los griegos aplicaban entonces a las mujeres sustancias picantes y de fuerte olor para provocar convulsiones que hicieran reaccionar el útero contraído. Así pues, los griegos tenían identificada la frigidez sexual con el útero contraído.
Reich, unos siglos después, también identifica anorgonosis, muerte biológica y útero contraído, como también lo hacen Masters y Johnson por el camino inverso, al asegurar que se producen contracciones rítmicas de las fibras musculares uterinas en el orgasmo femenino, sea cual sea el origen del mismo. Ambroise Paré dice concretamente que el deseo y el placer comienzan cuando el útero empieza a temblar. Utiliza los verbos franceses titiller y frétiller. Dice textualmente que los juegos amorosos previos a la cópula son necesarios, hasta que ella se embargue de deseos del macho, lo que sucede en el momento en que su matriz le tiembla. El temblor del útero siempre es el comienzo de una excitación sexual. Es como un latido muy tenue y muy seguido, pero sostenido, que toma la forma de temblor en vez del oleaje con latido y ritmo más pronunciado. El proceso del orgasmo siempre empieza con temblor y se va convirtiendo en oleaje, lo mismo que la superficie del mar, que incluso cuando está más calmado, tiembla. Y cuando empieza a soplar la brisa, el temblor va haciéndose pequeñas olas. Y luego con el fuerte viento, las olas se hacen más grandes. Y al igual que el mar, un útero suelto y relajado tiembla por cualquier cosa, como la medusa suspendida en el mar. Cuando está grávido y se deja llevar sutilmente por la fuerza de la gravedad, cuando menstrua y tiembla al abrir un poco el cérvix. Una mujer contaba que en los comienzos de su cuarto embarazo sentía la pesantez del útero hinchado como un foco de placer y como si estuviera en un estado preorgásmico permanente. Cuando el útero tiembla, irradia placer como una bombilla irradia la luz, y todo el cuerpo de la mujer va siendo invadido por la radiación, hacia abajo, hacia los muslos, y hacia arriba, el vientre, el torso, los pechos. Y al igual que el imán imanta una barra de hierro, la irradiación de placer desde el útero abarca todo el cuerpo y en cierto sentido lo transforma. Como dice Reich, hay una gran diferencia entre ser gestados en un útero distendido, dentro de un cuerpo relajado por el placer, y ser gestados en un útero contraído, dentro de un cuerpo acorazado. No solo el parto y la lactancia, también la gestación es una actividad sexual. Master y Johnson también cuentan que habían registrado, tras un estudio realizado en 100 casos de mujeres embarazadas, una intensificación de la erogeneidad de las áreas genitales. Los pechos se vuelven muy sensibles y constituyen una fuente de placer. Y añaden también que algunas mujeres que anteriormente no habían conseguido tener ningún orgasmo, durante este periodo lo consiguen fácilmente. El estado normal de la mujer es tener el útero relajado y suelto, que tiembla o tintinea y se mueve rítmicamente y no con espasmos o contracciones violentas. Maris Choisy, en las conclusiones de su estudio, habla de un orgasmo que llama no paroxísmico, es decir, sin acmés. Es un temblor del útero tan intenso que despliega toda la carga libidinal sin necesidad de acmés. La diferencia entre el temblor de un estado preorgásmico y el temblor de un orgasmo no paroxísmico está en que en el primero, la mujer desea que el temblor avance hacia el oleaje para sentirse satisfecha, mientras que el segundo es satisfactorio plenamente por sí mismo, y la mujer no desea más, porque efectivamente toda la libido ya se ha descargado. En la antigüedad, a las amazonas también se las llamaba medusas, por su opción sexual autoerótica. Vivir con el útero en temblor permanente es algo que se puede identificar bastante con el paraíso, o lo que es lo mismo con los jardines neolíticos del Edén o de las Hespérides. Niels Newton, para probar que el parto es un acto sexual, en su libro Maternal Emotions, presenta un cuadro comparativo entre las transformaciones histológicas del útero y otras observaciones de la mujer durante el parto, descritas por Reed por un lado y las descritas por Kinsey durante la excitación sexual en otras relaciones sexuales reconocidas como tales por otro. También hay que recordar otra prueba que tenemos del parto como acto sexual, la llamada hormona del amor, la oxitocina, que tiene un papel
oxitócico corroborado por los receptores de oxitocina existentes en las fibras musculares uterinas. De hecho, para inducir artificialmente un parto, se utiliza oxitocina sintética. En un proceso fisiológico natural, la oxitocina la segregan la madre y el feto cuando llega a término. Parece ser que la iniciativa la toma el bebé y la madre responde. El hecho de que sea la hormona del amor, la oxitocina, la que pone en marcha el sistema neuroendocrino muscular del parto, es otra prueba de que la fisiología natural del parto comportaría el placer y no el dolor. De hecho, la medicina no ha encontrado otra cosa más que la oxitocina sintética para inducir un parto. Ahora bien, la oxitocina natural se segrega de forma pulsátil, rítmicamente, como el latido del placer. En cambio, la oxitocina artificial inyectada en vena llega en tromba al útero, lo que contribuye a las brutales contracciones en bloque de los haces longitudinales, que tiran en cada espasmo de los circulares que permanecen contraídos, sin aflojarse, o haciéndolo muy lentamente, a costa de muchísimas de esas contracciones brutales. Reich decía que un útero relajado tarda de 1 a 5 horas en abrirse, mientras que un útero espástico unas 40 horas. En las épocas en que se tenían muchos hijos, al cabo de 4 o 5 partos, alguna mujer relataba haber dado a luz sin contracciones dolorosas y sin enterarse que estaba de parto hasta los reflejos finales de eyección. Esto se puede explicar por la pérdida del miedo y la confianza adquirida por los partos anteriores, y porque estos mismos hacen que el útero pierda rigidez y que pueda distenderse suavemente, sin calambres. No obstante, al estar la mujer desconectada del útero, no se entera que está de parto hasta los reflejos de eyección.